el uso de las fuerzas del orden es tal vez el último instrumento de la política y si hubieran menester recurrir a él, se recurrirá. Los niños tienen mucho tiempo sin ir a las escuelas, este problema no puede seguir. Y la falsa disyuntiva, es decir, o se va Ulises o no regresamos, me parece que es el ánimo de no resolver el conflicto. Y ahí es donde nos queda así la idea de que entonces, ¿qué hay que hacer? La fuerza pública, bueno. Estamos trabajando y estamos en esa disposición, en la construcción de acuerdos, estamos en una mesa de gobernación con toda la disposición de llegar a acuerdos con el magisterio, con las organizaciones sociales, con las reformas estructurales que requiere el Estado. Era en la madrugada, irrumpieron policías. Yo voy a morir con dignidad. Yo voy a morir algún día con dignidad y si eso hoy me toca, adelante. Mi nombre es Guillermina y me dio mucho gusto conocerlos. Pero hoy voy a morir con dignidad. Nada más quiero que lo sepas. Que yo te miro a los ojos y te miro de frente. Te miro de frente. Ándale, mata a mi gente. Y eso es lo que quieren. Mátala y acábala bien. Que por tierra y por aire las bombas fueron lanzadas. 10 años han pasado desde que el pueblo de Oaxaca se unió para formar su propio gobierno asambleario y desplazar por 7 meses al gobierno asesino y corrupto de Ulises Ruiz y el PRI. La Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca significó para todo el continente una evidencia más de que la organización popular puede gestionar la vida social y económica de un territorio con justicia e igualdad. Hoy, que el pueblo vuelve a levantarse en contra de las políticas neoliberales y paramilitares del gobierno, quienes formamos parte de esa lucha, buscamos en nuestra propia historia pistas para reconstruir esa unidad que hoy sabemos es posible. A mí me gustaría comenzar por decir, después de 10 años de la lucha del pueblo de Oaxaca y de la APO, y de la construcción de la APO, me gustaría comenzar por decir lo que es el pueblo de Oaxaca. Primeramente, decir que Oaxaca es el segundo estado más pobre de México. Es uno de los estados que tiene mayor expulsión de fuerza de trabajo. Es decir, hay mucho emigrante que se va a los Estados Unidos o se va al Distrito Federal, a las grandes ciudades. Es uno de los estados también con más riqueza cultural, precisamente porque tiene 16 pueblos indígenas. 16 pueblos con sus respectivas lenguas. Hay una gran biodiversidad que contrasta también con la gran pobreza y miseria de sus pueblos. Presidente, I want you to know that we consider you a friend of Mexico, a friend of Mexican people, and a friend of mine. Su recepción tan cálida refleja la gran amistad entre nuestros pueblos. Me hace sentir que estoy entre familia. Aquí se guardan fuertes intereses imperialistas y principalmente de los más rapaces. Es decir, nosotros hemos mencionado que en esta segunda oleada de saqueo a América Latina, el Plan Puebla-Panamá, anteriormente hoy Plan Mesoamericano, es un plan fundamental, precisamente para saquear. Por eso es de que durante los gobiernos anteriores a Ulises Ruiz se empezaron a construir carreteras, se empezó a construir toda una infraestructura aquí en el estado para poder sacar los recursos naturales. El pueblo de Oaxaca, después de
haber sufrido en carne propia muchos agravios por la historia. Llega un momento en que en 2006 inicia una lucha para mí muy importante. Fuimos surgiendo al transcurso de los años 80, 90, fuimos trabajando con los diferentes pueblos de las 8 regiones del estado y ahí fuimos sembrando también el trabajo ideológico, político, y también respetando las formas organizativas de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, pero siempre hubo una gran represión en contra de estas luchas y eso costó muchas vidas, costó mucha represión, mucha cárcel para muchos compañeros. Después vinieron otras luchas de los sindicatos y el magisterio también hizo presencia, pues digamos en los años 80, ¿no? Y de ahí nosotros fuimos surgiendo, después de eso, aprendiendo y vamos a irlo contagiándonos de esas luchas. Por eso decimos que la síntesis de toda de esa conciencia que se sembró y la lucha de las diversas organizaciones que fueron surgiendo durante todo este tiempo, iluminó lo que es la lucha del APO en el 2006. Muchos actores nuevos entraron, desde luego, a esta lucha, surgieron incluso en el 2006. Pero quienes sembraron esto fueron las organizaciones, fueron las comunidades que de algún momento empezaron a luchar en contra del sistema. Y por eso a veces se piensa que fue una generación espontánea lo que hizo el movimiento. Eso no es verdad. Ni una lucha se puede dar así. Entonces hay una historia atrás de esta lucha. Los antecedentes inmediatos de lo que desató la lucha de resistencia del 2006 tienen que ver, por un lado, con la imposición de Ulises Ruiz como gobernador del estado de Oaxaca mediante el fraude más costoso y escandaloso de la historia reciente de Oaxaca. Por otro lado, sabedor de este fraude, canceló de facto las garantías constitucionales y desató una política de represión y violación a los derechos humanos apenas llegó al gobierno. Otros factores fueron el encarcelamiento de dirigentes, de líderes sociales, de líderes comunitarios. Por otro lado, fue el no reconocimiento de autoridades electas por las comunidades mediante el sistema de usos y costumbres, entre otras cosas. Digamos que serían algunos de los factores principales que hicieron posible el levantamiento popular del 2006.
Yo quiero comentar que arribé en el comité ejecutivo de la sección 22 en marzo del 2004. Y un proyecto de la sección 22 es trabajar en el asunto de correlación de fuerzas. Las secretarías de Relaciones y Alianza y Gestoría Social trabajaron extraordinariamente para poder agrupar algunos sindicatos de trabajadores aquí en el estado de Oaxaca. Entonces se logra consolidar lo que se llamó Frente de Sindicatos y Organizaciones Democráticas de Oaxaca. Su sigla es FESODO. Compañeros y compañeras, el Frente de Organizaciones de Sindicatos y Organizaciones Democráticas de Oaxaca se solidariza con los compañeros maestros y repudia totalmente la actitud fascista de un gobierno que viola constantemente nuestras garantías constitucionales. La lucha del 2006 no fue una mera lucha gremial magisterial como se ha pretendido hacer creer, sino que esa lucha fue producto de una serie de uniones, de convergencias, de unificación de los distintos agrupamientos que existían en Oaxaca. Entre ellos estaba la promotora por la Unidad Nacional en contra del neoliberalismo, de la cual nosotros formábamos parte, y la sección 22 también formaba parte. Cuando toma posesión Ulises Ruiz, ya existían estos dos agrupamientos a través de los cuales estábamos haciendo esfuerzos por unificarnos. Cuando yo arribo en la sección 22 como secretario de Relaciones, mi priorización, mi proyecto era unificar estas dos fuerzas importantes, el FESODO y las organizaciones sociales. Fue un asunto que no fue fácil. Esto finalmente se consigue a partir del 21 de marzo, que es la fecha en que salimos a marchar estos dos agrupamientos, cada uno por separado, y es en esa ocasión cuando el FESODO es reprimido y los obliga a que podamos buscar los mecanismos de unificación, lo cual hacemos ese mismo 21 de marzo. Tenemos una reunión donde nos encontramos las organizaciones del FESODO, las organizaciones de la promotora y la sección 22 que participaba en estos dos agrupamientos. En esa reunión del 21 de marzo acordamos que la sección 22 no iba a establecer el plantón que año con año realiza el 1 de mayo. En esta ocasión acordamos que en el 2006 iba a ser un plantón popular magisterial. Ya no era nada más el magisterio, sino que ya era el magisterio y las representaciones del pueblo de Oaxaca. Hasta llegar a la madrugada del 14 de junio con el desalojo fallido, la represión, pues eso obligó que llegaron las expresiones de todo tipo, Son casi 200 expresiones sociales los que llegaron y le dijeron a la sección 22, aguas, no se preocupen, aquí está el pueblo, tienen el respaldo del pueblo, ¿sí? Son organizaciones no gubernamentales, colectivos, asociaciones civiles, organizaciones sociales, los sindicatos, los municipios populares. Eso fue que permitió que el 17 de junio se conformara la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. De norte a sur, de este a oeste, queremos esta
uno de sus objetivos principales es tener un gobierno popular, ¿sí? El poder de los pueblos. Ese es el objetivo principal. Es hora de que nos levantemos. Esta es una invitación para que todos participemos mañana en la marcha. Tenemos que estar unidos, no solamente el magisterio, el pueblo, los alumnos de primaria, padres de familia, alumnos de secundaria, administrativos, todos tenemos que estar unidos. Esta lucha ya no es solo del magisterio, es del pueblo entero. Más o menos en el periodo justo anterior al levantamiento de Oaxaca, en realidad lo que estaba pasando en el continente es que había habido varios años de una lucha fuerte, yo siempre digo efervescente, en la que los movimientos avanzaban muy firmes en muchas posiciones, tomaban territorios, tomaban incluso gobiernos, ¿no? Hay varios gobiernos que surgieron de la lucha popular y que llegaron a América Latina en ese momento, pero hubo además un punto muy importante de confluencia de todo esto que fue la lucha contra el ALCA. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas y cada uno de nosotros trajo una pala de enterrador, porque aquí en Mar del Plata está la tumba del ALCA. Los pueblos de América enterramos al ALCA. Nuestra raza aborigen, Tupac Amaru, Tecumumán, Huaycaipuro, Atahualpa. ¡Que vivan los indios de América! Unidad, decía Bolívar, unidad, esa debe ser nuestra divisa. Solo unidos podremos derrotar al imperialismo y levantar a nuestros pueblos hacia una vida mejor. Yo siempre recuerdo que en 1943, 2 años antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Spigman, un geopolítico estadounidense, planteaba que para que Estados Unidos pudiera consolidarse como el hegemón del sistema capitalista en la segunda parte del siglo XX, el linde, la frontera segura del imperio, tenía que pasar no solo por México y Centroamérica, sino incorporar también a Venezuela, Colombia y los países del Caribe, Cuba incluida, ¿no? Eso en 1943, justamente después de la desaparición de la Unión Soviética en 1989, Estados Unidos es cuando logra primero, su primer paso es el Tratado de Libre Comercio América del Norte, y el Plan Colombia y el Plan Puebla-Panamá eran como los caballos de Troya para aterrizar después el Área de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, en 2005, ¿no? Bueno, lo recibimos con mucho afecto, lo recibimos con admiración, con gratitud. Nuestro país tiene una alianza leal con los Estados Unidos. Y el Plan Colombia se convierte en una especie de eje organizador desde el punto de vista de seguridad territorial, de control, de ordenamiento territorial, y empiezan a ascender políticas de disciplinamiento social muy, digamos, podríamos decir brutales, como son las que se aplicaron en Colombia, pero también como con una especie de atisbo de amenaza hacia el resto del continente. Brigada a discreción. En el neoliberalismo había muchas cosas muy similares en todos los países de América Latina, el tipo de luchas, de levantamientos contra, pues,
tarifazos, contra la pérdida de políticas sociales. Era similar en todos estos países, pero cada uno trabajaba por su lado. Y fue justo en ese momento en que se dio la posibilidad de que hubiera una confluencia, una identificación de cuáles eran los problemas generales. Y eso hizo que la lucha de los diferentes pueblos en América se viera como una lucha compartida. Era la misma y muchas veces eran exactamente los mismos agresores, ¿no? Otro quiebre muy importante desde ese otro campo, pues fue la llegada de Hugo Chávez al gobierno de Venezuela, ¿no? La llegada de Chávez, los cambios que empezaron a ocurrir en ese país, en Venezuela, que era un país que además había dado luchas contra el neoliberalismo muy importantes, ¿no? El Caracazo fue algo que también fue uno de los detonadores de estas efervescencias de esa época, pero yo creo que fue el momento del golpe que le dan a Chávez y del contragolpe que da el pueblo venezolano, ¿no? Del regreso de Chávez ahí, la manera como vuelve la organización popular como para volverlo a poner en su lugar y la claridad de Chávez en que había que radicalizar el proceso. El ALCA se tira en 2005, la APO surge en 2006, que 2006 era un año difícil en México porque era un año en que había elecciones presidenciales, había también una presencia muy fuerte de la izquierda que no estaba en procesos electorales, entonces había avance de proyectos autonómicos, comunitarios en muchas partes del país y al mismo tiempo la otra izquierda, ¿no? la que iba por la vía de las elecciones, también estaba fuerte, organizada, con un candidato que por lo menos en ese momento era una figura que convocaba desde el punto de vista, ¿no? de estas fuerzas. En 2006, a comienzos de año, en abril, hubo una represión justamente en la siderúrgica Lázaro Cárdenas, en Michoacán, en donde trabajadores de la siderúrgica lograron derrotar en una batalla campal a las fuerzas federales y a las fuerzas estatales. Enseguida, en mayo, los días 3 y 4 de mayo, viene justamente el tema de Atenco, en donde una represión desproporcionada terminó, digamos, con el saldo de más de 120 detenidos, 23 mujeres violadas, algunas de manera tumultuaria, con procesados a más de 110 años de cárcel, entre ellos 3 de los dirigentes de Atenco, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos que 2006, lo que ocurre en el país es que hay formas sistémicas y antisistémicas que se están planteando en México un cambio, todavía no muy definido, pero en el marco, digamos, de grandes movilizaciones sociales. Entonces, yo digo, hay como por las dos rutas por las que ha caminado la izquierda en el continente, hubo hechos fundamentales que cambiaron el tono, cambiaron pues quizá la concepción misma de la lucha contra el capitalismo y que permitieron justamente una efervescencia mayor, una vitalidad mayor de las luchas que de por sí estaban ya en el continente contra el neoliberalismo. Yo diría que todas ellas cobraron sentido a partir de ese momento, un sentido mucho más articulado y un sentido mucho más claro de construir una sociedad distinta. Desde luego que el movimiento subió como espuma y hubo infinidad de actividades, toma de las estaciones de radio, los canales de televisión, se tomaron todos los edificios públicos, se tomaron palacios municipales, los comercios ya no trabajaban si no fuera, pues, porque el pueblo así lo permitía, digamos. Durante 7 meses el pueblo fue el gobierno en esta ciudad y parte del Estado.
populares en cada región, en cada comunidad, en cada colonia, en cada barrio, hasta lograr la destitución de Ulises Ruiz Cortines. La lucha que se da en la APO no se hubiera podido dar si no se retoma la forma de la organización y la toma de decisiones de los pueblos indígenas. Es decir, era una otra forma de hacer política, porque no podíamos reproducir lo mismo que contra los que estábamos luchando. Comunican los compañeros del municipio de San Juan de la Vía que han constituido su Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. ¡Dura, compañeros! Sus órganos de dirección permanente pues era el Consejo Estatal de la AP, en donde los representantes de las diferentes colonias, organizaciones, sectores que participaban en el movimiento se hicieron representar a través de consejeros, obviamente nombrados en un congreso, y el congreso fueron representados la gran parte de los sectores sociales que tenían representantes para la toma de decisiones a nivel interno. Y todos los que allí nos nombraron como representantes consejeros nos llamaban concejales, ¿no? Éramos concejales de la APO. Y se formó una comisión negociadora. Esa comisión negociadora era de 24 elementos, 12 de la sección 22 y 12 de la APO. Y estos 24 elementos iban a la Ciudad de México a ver las negociaciones. Y el punto principal era la destitución del gobernador Ulises Ruiz. Todos los hechos se fueron encadenando en torno a esa demanda principal. Hoy el grupo parlamentario definió en bloque defender a morir a Ulises Ruiz. Hay un efecto nefasto en la sociedad, hay costos muy altos que ya se han pagado, los niños tienen mucho tiempo sin ir a las escuelas, este problema no puede seguir. Y la falsa disyuntiva, es decir, o se va Ulises o no regresamos, me parece que es el ánimo de no resolver el conflicto. Y ahí es donde nos queda así la idea de que entonces, ¿qué hay que hacer? ¿La fuerza pública? Bueno, esto a mí me parece irresponsable por parte de los líderes que plantean como fundamento del arreglo la salida de un gobernador. Por diversos medios, el magisterio y las organizaciones que lo apoyan han tratado de desacreditar el esfuerzo que realizan las autoridades para atender sus planteamientos económicos e incluso han lanzado una campaña de desinformación pública pretendiendo engañar al pueblo de Oaxaca con falsas versiones respecto a la actuación de las autoridades, cuyo objetivo es hacer valer el Estado de Derecho. Aquí es importante ver el proceso porque planteábamos primero una solicitud ante la Cámara de Diputados de juicio político a Ulises Ruiz, que es rechazada. Inmediatamente planteamos nuevamente una solicitud ahora ante el Senado, porque así lo planteaban las comunidades, los pueblos decían, bueno, pues ahora vámonos con una autoridad superior, y la autoridad superior en este caso pues era la Cámara de Senadores. Y ante la Cámara de Senadores se pide la desaparición de poderes. Entonces, cuando nosotros íbamos a que nos resolvieran, la Cámara de Senadores dice, nos decía, no pueden desaparecer los poderes, pues porque todavía el Ejecutivo está haciendo obras. Y cuando veníamos y le informábamos a la gente decía, pues vamos a cerrar el Ejecutivo y vamos a cerrar la Secretaría de Economía y la Secretaría de Finanzas, que es donde se supone sale el recurso para que se hagan las obras. Después, cuando regresábamos a la Cámara de Senadores y nos volvían a decir, no, pero es que los otros poderes están funcionando, entonces no podemos desaparecer los poderes, porque si bien no está funcionando con toda la regularidad del caso el Ejecutivo, pero el Legislativo y el Judicial están funcionando. Cuando vamos y le decimos a la gente, pues es que dicen que
el legislativo y el judicial están funcionando, pues la gente decía, pues vamos a cerrar la Cámara de Diputados y la Suprema Corte de Justicia. Bien, de esta manera es como la propia gente va incorporándose a este proceso de ocupar, de copar todos los espacios del poder existente, del poder ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Y se va quedando como único poder la APO. Entonces, todo esto es lo que fue configurando a la APO como una forma básica de gobierno. Y cuando se habla y se hace referencia de la APO como una expresión de poder popular, cuando se hace referencia de la APO como un ejercicio de nuevo gobierno, cuando se hace referencia de la APO como una versión de lo que fue la Comuna de París, ¿sí? Bueno, uno se pone a pensar que quien estuvo haciendo funcionar todo el Estado, pues obviamente que fue la APO. Por eso es que se le llama la Comuna de Oaxaca. Se iba ejerciendo un poder real, de hecho, que se fue convirtiendo en una expectativa, y en ese ejercicio de poder, pues nosotros le denominamos poder popular, que es una forma de hacer autogobierno, una forma de hacer organización, pero en vía de los hechos, aunque el Estado no te lo reconozca y no se requiere, sino que basta con el reconocimiento social de los ciudadanos, porque ellos iban haciendo, construyendo ese poder. Vamos pueblo, únase pueblo, estamos aquí ya en lucha, la colonia Jardín, ya nos levantamos compañeros, le vamos a demostrar a este gobierno y a sus ejércitos represores que no van a poder contra nosotros. Otro factor que hay que tomar en cuenta, de que si no, no vamos a poder entender lo que fue la APO, son los medios de comunicación, particularmente la radio. Decíamos que la radio que venía comunicando y convocando al pueblo de Oaxaca había sido Radio Plantón, que fue destruido el 14 de junio. Pero ese mismo 14 de junio, los estudiantes toman la radiodifusora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, que tiene un alcance mucho mayor que lo que era Radio Plantón. Nosotros los universitarios hemos decidido unirnos a esta lucha magisterial y popular, porque ahí está nuestro espacio. En la mañana decidimos, a través de una consulta con el magisterio, tomar las instalaciones de Radio Universidad. Les damos las gracias por el apoyo. Esa Radio Universidad opera durante menos de un mes y la destruyen porque entran a unos grupos de infiltrados, de gente pagada por el gobierno, para destruir la consola de esta radiodifusora. Y entonces, como ya nos habíamos quedado prácticamente sin medios de comunicación masivos, el 1 de agosto, bajo la marcha de mujeres, van a la televisora y echan a andar la televisión. Bueno, en esa marcha estuvimos participando más de 20,000 mujeres oaxaqueñas, con una sola consigna, que era la salida del tirano Ulises Ruiz Ortiz, y además también la exigencia de justicia. Estábamos exigiendo también el alto a la represión, pero también estábamos exigiendo ya que todos los asesinatos que en ese momento también estaban, pues que se esclarecieran y que no quedaran en la impunidad. Teníamos ya el acuerdo también en la APO de tomar el Canal 9, ¿sí? Los diferentes sectores, pero nadie se había atrevido a dar ese paso, que sabíamos que para el movimiento iba a ser un paso fundamental. Sabemos que en ese momento el Canal 9 de televisión pues estaba totalmente al servicio del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, porque desinformaban al pueblo de Oaxaca y diciéndole realmente todo distorsionado de lo que era nuestro movimiento como asamblea. El único objetivo que nosotras teníamos era pues que este espacio, ¿sí?, sirviera también para difundir lo que verdaderamente estaba ocurriendo. Y además también la voz de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Entonces, eso se logra y pues ya en la noche fue la primera transmisión, ¿sí?, que hicimos las mujeres oaxaqueñas de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y pues estuvimos transmitiendo. Entonces fue una gran emoción porque ahí en todos los campamentos,
¿sí? Con televisioncitas pequeñitas, con incluso también en todas las casas del pueblo de Oaxaca, pues estaba escuchando la verdad, ¿sí? Histórica que salía pues desde la voz de las mujeres. Nunca habíamos tenido un acceso tan importante a este medio de comunicación que hoy estamos logrando que el pueblo y la voz del pueblo se haga escuchar en este espacio para que efectivamente podamos decir hoy todos los oaxaqueños que este canal es un canal de todo el pueblo oaxaqueño. Y ese fue un gran impulso, porque en ese momento también queremos decirles que ya el movimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca estaba siendo tan golpeado, la represión directa y también, digamos, los asesinatos, que ya llegó un momento que estaba, digamos, en decadencia. Entonces, en ese momento, pues fue un gran impulso, vuelve a subir, se levanta con esa acción que las mujeres hacemos y esa respuesta tan importante de nuestros pueblos, pues fue algo que levantó nuevamente, ¿sí? Digamos, toda la energía, la fuerza popular, y entonces fue que empezamos otra vez a reagruparnos, a seguir con las acciones. Por eso es momento de construir junto con la Asamblea Popular del Pueblo un gobierno popular donde todos decidamos. Solamente organizados podemos hacer cosas buenas. De lo contrario, siempre nosotros, los pobres o los de abajo como nos denominan, o los indígenas, o indios como nos dicen, siempre estaremos renegados. Y no es justo de que no se nos dé esa oportunidad para difundir lo nuestro. Estuvimos 21 días en el canal. Únicamente nos permitieron el asesino, Ulises Ruiz, 21 días. Un grupo de encapuchados irrumpió en las instalaciones de las antenas de Canal 9 tomadas por la APO desde el pasado 1 de agosto. Entonces, pues la señal se cae. Se cae, pero de manera inmediata existía ya una concientización de nuestro pueblo que de manera inmediata se toman las 12 radios comerciales, porque bien sabíamos, y otra gran enseñanza que nos dejó este movimiento fue que los medios de comunicación al servicio del pueblo y de los movimientos juegan uno de los papeles más importantes para poder seguir organizándonos, para poder hacer una resistencia también y una autodefensa popular. Todo esto ha sido muy importante y es una lucha y un aprendizaje que nos ha dejado. Entonces, todo esto por eso ya estaba en la conciencia de nuestro pueblo y de los diferentes sectores de la APO. Entonces se toman las 12 radio comerciales. Pero durante todo este tiempo se empezó a gestar dentro del magisterio, dentro de las organizaciones, la infiltración del gobierno mismo. Y no solamente el gobierno estatal, sino el gobierno federal. Porque estos gobiernos sabían lo que se estaba jugando en Oaxaca. Entonces ellos seguramente repartieron mucho dinero a algunos dirigentes del movimiento magisterial y a algunos dirigentes de las organizaciones sociales. Y que finalmente estas personas pues lograron detener muchas acciones, muchas actividades que se tenían planeadas. Incluso el magisterio se retiró en un momento determinado, uno de los momentos más importantes en donde se podía dar la pelea final. Acordamos también que la Asamblea Estatal determina que Plantón permanezca en el centro histórico con la presencia de los trabajadores de la educación que no tienen responsabilidad frente a los grupos académicos y que serían también reforzados por el Comité Ejecutivo Seccional, los organismos auxiliares, el personal de apoyo, los jefes de departamento y los compañeros de las áreas nombradas por el movimiento. Esta Asamblea Estatal acuerda también aprobar y ejecutar el programa de compromisos de contenidos y saberes para salvar el ciclo escolar en el periodo de 2 semanas a partir del día lunes 10 de julio del 2020.
fortalecer el plantón de manera masiva a partir del 22 de julio, una vez terminado el programa de recuperación de contenidos. Si bien es cierto, la gente estaba organizada, plantada, hacía acciones, pero el magisterio tenía una estructura bien consolidada, tenía una experiencia de muchos años de lucha, pues definitivamente eso era muy valioso para poder sostener el movimiento. Y cuando ellos se van, claro, se viene abajo parte de la lucha. Y después viene la represión. O sea, después de dar ese golpe el gobierno interno al movimiento, viene la represión. Pasamos a México, donde las fuerzas federales enviadas por el presidente Vicente Fox a Oaxaca ingresaron al centro de la ciudad. Se secuestra hombres y mujeres, se tortura, se viola, se encarcela sin causa justificada, se asesina gente, desapariciones. Desde nuestra propia información que fuimos recabando, nosotros planteamos que hubo más de 100 asesinatos durante todo el periodo que duró la lucha de resistencia de la APO, más de 100 asesinatos. Era policía municipal, venían vestidos de negro, pasaron, nos dispararon a darnos, a matar, a quemarropa. Podemos decir que ahí termina ese proceso de lucha, se instala nuevamente el gobierno de Ulises Ruiz, Felipe Calderón sube a la presidencia de la República y entonces parece ser que habían logrado, ¿no?, apaciguar las cosas en Oaxaca. Y bueno, hoy estamos por constituir un observatorio de los derechos humanos de los pueblos para poder retomar, ¿no?, todas las cosas que nos quedaron pendientes en materia de derechos humanos, ya que a pesar de que se conformó una comisión de la verdad, fue muy acotada, muy limitada, muy encerrada, ¿no?, muy acorralada por el propio gobierno y las fuerzas políticas vinculadas a Ulises Ruiz, y pues ha sido realmente poco lo que ha podido avanzar. La situación es grave. Nosotros podemos decir con toda propiedad que tenemos una gravísima crisis de derechos humanos en México. Hay que decir, claro, tuvimos muchos obstáculos, muchísimos obstáculos, como por ejemplo la posibilidad de consultar fuentes directas, fuentes documentales. Por ejemplo, solicitamos a la Procuraduría General de la República Mexicana que nos diera los archivos. Durante de los 18 meses que estuvimos, quizá 15 o 16 meses no nos dio respuesta. Al mes 17, ya el cuarto para las 12, nos manda muchísimo archivo. ¿Qué hacemos con eso? Ya el cuarto para las 12 no es posible. Y así como eso, también un poco otras instancias que no nos dieron oportunidad. Aquí mismo no encontramos. Le pedíamos, por ejemplo, a la hoy Fiscalía, pedíamos informes. Nos dijeron es que no hay nada. Todos se sumaron, los archivos se sumaron, no hay nada. ¡Alejandro, camarada! ¡Tu muerte será vengada! ¡Alejandro, camarada! ¡Tu muerte será vengada! Es muy grave eso, porque son crímenes de lesa humanidad que no prescriben. El gobierno ha tratado de ocultar todo, pero lo cierto es que esta investigación está en curso. No me toca a mí, yo no soy instancia judicial, decir cómo va, pero lo abrimos, lo importante es que lo abrimos, lo importante es que pudimos nosotros orientar la búsqueda.
No podíamos hacer más en 18 meses, pero el señalamiento está hecho y lo demás le toca al gobierno. Si lo quiere hacer, lo hace, y si no, puede mantenerlo como lo ha tenido en la impunidad. Podemos decir que en la actualidad México es gobernado por una plutocracia, es un poder fáctico, que es el poder de las empresas, de los grandes capitalistas de este país, que desde hace 3 sexenios, 4, han venido utilizando a los presidentes de la República como gerentes, como administradores de los intereses del gran capital, ¿no? Pero se trata de un Estado autoritario de nuevo tipo, en que se ha venido fortaleciendo en base a una militarización y una paramilitarización del país, y que tiene que ver justamente con que este capitalismo criminal y militarizado a escala mundial, en definitiva, atraviesa una nueva fase de acumulación por desposesión o por despojo para llevar a cabo una rearticulación de la gente sobre el territorio y también de convertir a la gente en mercancía. Y en la coyuntura 2016, tanto las secciones de Oaxaca como las de Chiapas, las de Guerrero y las de Michoacán, son las que han entablado una lucha frontal contra la contrarreforma educativa de Enrique Peña Nieto y Aurelio Nuño, el secretario de Educación. Esta es una imposición, digamos, de la OCDE, de los poderes capitalistas centrales, del poder transnacional, y que es una de las primeras reformas del paquete de contrarreformas neoliberales de cuarta generación que impone Peña Nieto. Y entonces ya en 2013 vemos cómo comienzan grandes movilizaciones de este pueblo empobrecido, de estas mayorías empobrecidas por las políticas neoliberales del México actual. Bueno, compañero, ¿nos da por favor su nombre y su cargo? Adalberto Nicolás Cervantes, soy secretario de Conflictos de mi delegación de Segundo 96. Bien, ¿nos puede comentar un poco qué es lo que se está haciendo aquí en Canal 9 el día de hoy? Pues tratando de mandarle un mensaje al gobierno del Estado y al gobierno federal de que se necesita una mesa de negociación, puesto que la problemática no se ha resuelto y cada vez se va agudizando más. No es una reforma que venga a beneficiar a la ciudadanía en general, a la educación, sino que es parte de una estructura que no quiere colapsarse porque los intereses arriba están muy fuertes, ¿no? Es una reforma que trae muchísimas afectaciones y prácticamente ningún beneficio porque quiere empeñar la educación pública y entregarla en manos de unos cuantos empresarios. Por eso nosotros seguiremos en resistencia, no vamos a levantar nuestra jornada de lucha con todas las intimidaciones que pretendan hacer, con toda la policía que desplieguen. Aquí el movimiento se va a mantener firme porque esos 36 años que tenemos nosotros de historia nos han enseñado a resistir situaciones como esta y a salir avantes. El pueblo de México de algún modo está articulado en torno a sus valores, a su narrativa histórica, a la trayectoria de sus luchas, a Zapata, a Villa. Si no somos eso, no somos pueblo de México. Y eso es lo que se está borrando con la reforma educativa. O sea, por un lado, perdemos el patrimonio material y por otro lado estamos perdiendo el patrimonio simbólico de este pueblo, ¿no? Y la lucha de los maestros hoy entonces, otra vez vuelve a ser algo muy importante. Representan esa visión de una nación con historia, con lucha, con memoria, con conciencia de sí misma. Es la lucha del pueblo de México por mantenerse como nación, como pueblo. La historia, incluso de nuestra lucha, nos ha demostrado que no son invencibles. No son invencibles estos poderes. Sabemos que esto va a continuar porque es una lucha de los poderosos contra el pueblo. Y ellos quisieran todo, pero la resistencia ahí va a estar. Tenemos también la experiencia de todos estos años para enfrentar a estos monstruos. Cuando el pueblo, nuestras organizaciones se articulan, se empiezan a fortalecer y se compactan, es muy difícil que nos derroten. Vemos hoy que la lucha del pueblo de México pues se está fortaleciendo, que a 10 años aquí en Oaxaca de la APO, pues hoy vemos
que sigue la resistencia, sigue la lucha de las maestras y los maestros democráticos, y estamos también con ellos, las organizaciones y pueblo de Oaxaca. Seguimos acumulando fuerza pues a través de la Asamblea de Pueblos en Defensa del Territorio, la educación pública y gratuita y los derechos humanos, porque hoy nos estamos enfrentando pues al capital financiero internacional, y que sabemos que tiene todo el respaldo y tiene las puertas abiertas del entreguista de Enrique Peña Nieto. Los que hoy estamos arribando a esta ciudad de Oaxaca, nos estamos sumando también al plantón que está ahí en el Zócalo. Y nosotros, los padres de familia, vamos a dormir allá al lado de nuestros maestros y los vamos a cuidar. Porque los pueblos originarios estamos presentes. Y como les dije en la mañana a los periodistas, con el pueblo no se juega. Me preguntaban, ¿y ustedes están preparados para enfrentar al gobierno? Yo le digo al gobierno, ¿ustedes están preparados para enfrentar al pueblo? Porque el pueblo somos todos, compañeros, maestros y pueblos originarios. Maestro, aguanta, el pueblo se levanta. Maestro, hermano, el pueblo te da la mano. Maestro, hermano, el pueblo te da la mano. Todos aquí presentes, en el Zócalo arribaron helicópteros sobre gentes sin importarle la vida.